siempre es una responsabilidad, pero también un privilegio porque ya vimos cómo las familias llegan por redes sociales, es decir, que la palabra toca, aunque se ve en un celular, aunque se ve en una laptop, la palabra de Dios no tiene fronteras. Dice la palabra que Dios es omnipresente, está en todo lugar. Y vamos a iniciar con el tema, iglesia. Me gustaría iniciar dándole una estadística que leía para este tema. Y esta estadística decía que de 20,000 personas que analizaron, el 64% de esas personas que sufrieron un abuso verbal a lo largo de su niñez o de su adolescencia, en su edad adulta, padecían de una poca salud mental. Y esta cifra es sorprendente porque es mucho menor el daño que les ocasionó un abuso físico, que decía que era del 54%, a un abuso verbal. Es decir, iglesia, que está bien cuidar nuestro cuerpo, pero hay algo dentro de nosotros llamado el ser interior, que repercute más en lo que tú y yo pensamos, hacemos y sentimos. Y quiero iniciar dándote 3 breves historias y tú piensa la relación que tiene cada una de ellas. Vamos a hacer esta prédica un poco dinámica, es breve, pero es importante para nuestra vida. El primer caso que tengo es de un niño llamado Yael. Desde pequeño le dijeron que no servía para nada. Hoy es un adulto que no puede relacionarse en su trabajo porque se siente de menos. Por el otro lado tenemos una chica llamada Sofía. De adolescente tuvo un noviazgo con un hombre que le dijo que era el amor de su vida y nunca podría ser feliz con alguien más. Hoy Sofía está casada, pero hay algo que no la deja ser feliz en su matrimonio. Y tercer caso tenemos a Tommy, un joven cristiano, que al perder su trabajo y tener problemas financieros, empezó con depresión y meses después se quitó la vida. Son casos que no busque el nombre de a ver quién será, qué hermano será que se llama Sofía. El nombre es ficticio, pero la historia es muy real, iglesia. ¿Y saben qué es lo que tienen en común todos estos personajes? Que todos empezaron con una mente cautiva y eso los llevó a una consecuencia aún mayor. Estos hombres y estas mujeres iniciaron teniendo cautividad en su mente y eso ocasionó que en su vida adulta o futura hubiera grandes consecuencias. Y es que el tema que quiero compartirle la noche de hoy se llama el cautiverio de la mente o una mente en cautiverio. Ya nos predicaron apenas acerca de las batallas que tiene el alma o la mente. Pero ¿qué pasa cuando esos problemas sobrepasaron nuestra vida? Eso es lo que vamos a ver, una mente en cautiverio. Mi encomienda la noche de hoy, iglesia, es que juntos concienticemos la importancia de tener un alma sana y una mente sana. Y que entendamos más de fondo lo que dice Juan 8:36. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Iglesia, lo que quiere Dios para nosotros es que tengamos una mente libre, es que tengamos un alma libre, que no seamos cautivos, que no seamos víctimas. Y para esto quiero que me acompañes al Salmo 137, versículo 1 al versículo 4 y me dices amén cuando ya lo tengas. Salmo 137, versículo 1 y versículo 4. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantáramos. Y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Pero ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Veo un pueblo que fue el pueblo de Israel siendo cautivo. Y es sorprendente esta historia, ¿sabes por qué? Porque tú dices, fueron cautivos, ok. Pero cuando tú ves la historia, iglesia, cuando llegó sus enemigos, dice la palabra de Dios o dice la historia que eran desnudados, eran amarrados y atados, caminando en fila, siendo exiliados de su tierra.
Puedes imaginarte el dolor que puede tener una persona que es cautiva. Puedes imaginarte el dolor que sufrió el pueblo de Israel, siendo avergonzado, siendo esclavizado. Este versículo me da a entender que la cautividad causa un gran dolor, iglesia. Y dice en el versículo 2, que colgaron sus arpas. Es decir, que para ellos ya no había motivo de alegría. Porque mientras en su tierra ellos con el arpa podían alabar a Dios y podían gozarse y ser felices, ahora eran cautivos de una nación extraña. Ahora eran cautivos de sus enemigos, avergonzados. ¿Quién en su juicio podría decir, yo estoy gozoso de ser cautivo? Pues estos hombres colgaron las arpas, porque de alguna manera perdieron su gozo. De alguna manera perdieron aquello que los hacía felices. Ahora, iglesia, entendamos algo. Aunque esta historia me habla de un cautiverio físico, el cautiverio de hoy en día en la iglesia no es físico, pero sí es mental y es espiritual. Y es que dice que Babilonia, su enemigo, los llevó cautivos. Y entendamos algo de Babilonia. Babilonia en su momento fue una gran nación, una gran ciudad. Pero hoy Babilonia es una estructura de confusión. Porque dice Génesis 11, ¿cuál fue el origen de Babilonia? Dice, por eso fue llamada Babel. ¿Cuántos recuerdan Babel, esa torre enorme que todos hicieron porque tenían una sola lengua, una sola habla, un solo sentir? Pero dice, porque allí confundió el Señor a la lengua de toda la tierra y fueron dispersados sobre toda la tierra. Es decir, que Babilonia es un sistema de confusión que ahora ataca a la iglesia. Ahora las acechanzas del enemigo no son tanto físicas como fue con Israel. Ahora quiere tener confusión mental con la iglesia. Y es importante entender esto porque en Primera de Tesalonicenses 5:23, usted sabe ese versículo, el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, iglesia, nosotros como un ser tripartito, que tenemos espíritu, tenemos alma y tenemos cuerpo, debemos de saber que el enemigo puede atacar por medio de nuestra alma. Porque el espíritu es de Dios, dice la palabra. El cuerpo va a volver al polvo. Ahora, ¿cuál es el principal enfoque del enemigo de Satanás para la iglesia? Atacar el alma, atacar la mente del cristiano, confundir su mente, confundir su caminar. Y es que al hablar del alma, iglesia, hablamos de tres áreas importantes, que esto es la base para que entendamos la estructura del tema. Cuando el enemigo ataca tu alma, ataca tres áreas de tu mente. La primera es un área cognitiva, que es donde está el intelecto. Es decir, todo lo que tú aprendes desde que eres pequeño, te va al intelecto. Todo lo que tú estudias, todo lo que te ha enseñado papá, mamá, todo eso se va a tu intelecto. Pero hay un área emotiva, que es donde están las emociones. Cuando te sientes airado, cuando te sientes enojado, cuando te sientes feliz, contento, decepcionado, es un área del alma. Pero también está el área evolutiva, que es la voluntad. Es decir, cómo tú te desarrollas, qué tú actúas, qué es lo que tú haces con tu cuerpo físico. Y esto es bien importante, iglesia, cuando entendemos, porque ahora entiendo que si en el intelecto están mis pensamientos, todo lo que he aprendido me hace entender una emoción, ¿verdad? Y esa emoción hace que yo me desarrolle de una cierta manera. Es decir, iglesia, que para que tú actúes de una manera, solo basta meterte una idea. Si un hombre recibe una idea que se le queda en su mente y no la quita de su mente, esa idea va a ser una emoción dentro de sí mismo. Avanzó del intelecto a la emoción. Y después de esa emoción se va a manifestar en una acción. Es decir, va a ser algo que va a tener la voluntad. Y esto es importante porque ¿cuántas veces has orado, iglesia, de esta manera? Señor, quítame lo airado que soy. Quítame lo enojón que soy.
quítame lo explosivo, quítame esta depresión. Pero ¿cómo el Señor te va a quitar algo que tú estás actuando si no primero quita algo que tú estás sintiendo? Y no si antes quita algo que está dentro de tu mente, que en algún momento llegó, se quedó en tu mente, creó una emoción y desarrolló algo de ti. La información que recibimos, iglesia, lo sentimos y después lo actuamos. Me viene a la mente Gedeón. ¿Por qué Gedeón? Porque sabemos que Jehová llegó y le dijo, hombre esforzado y valiente. Y él le dijo, pero si yo soy el más pequeño de mi casa. Eso era lo que él sentía, pero yo me pregunto, ¿quién le enseñó que él era el más pequeño de su casa? ¿Quién le enseñó que él era el más débil? ¿Quién le enseñó que Dios no podía actuar por medio de él? Es decir, que a Gedeón, en algún momento de su vida, alguien le metió la idea en el intelecto de, tú y yo somos pobres, tu casa es la más pequeña, tú no puedes hacer esto. Iglesia, ¿cuántas barreras mentales no piensas que tengamos nosotros que ahora nos estancan en nuestra vida adulta? Yo estoy seguro que a Gedeón de niño le dijeron, tu tribu es la más pequeña, no es como una Judá o como una Leví. Yo estoy seguro que a Gedeón le dijeron de pequeño, tú y yo somos pobres, nos dieron una porción pequeña de tierra. Y eso en su edad adulta repercutó mucho. Iglesia, ¿cuántas veces no te habrán dicho a ti de pequeño, tú no vales nada, tú eres pobre, tú no eras esperado, tú no eras deseado? ¿Por qué te tuve a ti como mi hijo? Por tu culpa esto, por tu culpa el otro. Y ¿sabes algo, iglesia? Debemos de entender algo. La pobreza no es monetaria. La pobreza no es el auto que traes, la casa que tienes. La pobreza está en la mente. La pobreza se inyecta en tus pensamientos. El menosprecio se inyecta en tus pensamientos. La falta de valor propio se inyecta en tus pensamientos. Porque por un lado el mundo te dice, tú no vales nada. Y Dios te dice, tú vales mi sangre preciosa. Pero iglesia, ¿sí o no es más fácil creer lo que el enemigo dice a lo que Dios dice? Porque si Dios te dice una vez, vales mucho, tú no le crees. Pero basta una vez que el enemigo o alguien te diga, tú no vales nada, para que digas, es cierto, ¿quién soy yo? Pero si algo puedo decirte, iglesia, es que Dios no pone esos pensamientos en ti. Porque dice la Biblia que los pensamientos de Dios hacia nosotros son de bienestar y no son de mal. Dice, para darles un futuro y darles una esperanza. Así que, iglesia, si tú en algún momento dices, yo no sé por qué aún de grande me siento mal. Y es que acá hay algo muy interesante, iglesia. Muchas veces decimos, yo soy así porque así fue mi padre. Yo me siento así porque así fue mi familia. Y estudiando un poco de la anatomía del ser humano, el ser humano solo nace con dos fobias. Una es a los sonidos muy fuertes y otra es el vértigo a las alturas. Es decir, que tú no eres pobre porque tu familia era pobre. Es decir, que tú no eres enojón porque tu padre era enojón. Es decir, que tú no eres alcohólico porque tu padre era alcohólico. A veces esas consecuencias vienen porque en tu edad pequeña o de niñez te inyectaron esos pensamientos. El enemigo, por medio de tus padres o de alguien, se encargó de ponerte dentro de ti una semilla que aunque hoy tú ya no te acuerdes porque no está en tu consciente, inconscientemente siguen las mismas palabras. Tú vas a ser igual que tu padre. Tú vas a ser igual que tu mamá. Tú vas a pasar los mismos errores. Tú eres un perdedor como él. Todo eso, iglesia, llega en nuestra mente. ¿Por qué es importante saber esto? Segunda de Corintios 2:11. Porque al saber que mi mente es un conducto en el que un pensamiento puede desarrollarse como una acción, el enemigo también hace uso de eso para poder estropear nuestro propósito, nuestra vida cristiana. Porque dice,
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre ustedes, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y es que, iglesia, desde el Génesis me dice la palabra de Dios que la serpiente era la más astuta de todas ellas. Es decir, que el enemigo sabe cómo puede manipular tu vida. El enemigo sabe cómo puede hacer que tu propósito sea estorbado. Y es que, iglesia, hay muchas personas que yo he escuchado que dicen, los planes que Dios tiene para tu vida se van a cumplir sí o sí. Yo difiero un poco en ello, ¿sabes por qué? Porque la Biblia me relata que hay voluntad de Dios, pero hay voluntades humanas y hay voluntades del enemigo. Es decir, que el enemigo puede sacarte de la voluntad de Dios, claro que sí. En la Biblia yo veo muchos hombres que murieron antes de tiempo, hombres que no lograron alcanzar su propósito. Y a veces este pensamiento de Dios va a hacerlo contigo, aunque tú no quieras, nos hace como de cierta manera decir, pues yo ya no hago nada, porque se va a cumplir quiera o yo no quiera. Y eso es un error, ¿sabes por qué? Porque te quita responsabilidad de enfocarte en tu vida cristiana. Te quita responsabilidad de esforzarte. Te quita responsabilidad de decir, voy a obedecer y honrar y buscar a Dios. Ahora, tengo un ejemplo muy sencillo para que tú me entiendas respecto a ello. El diablo no necesita venir y manifestarse enfrente de ti y bofetearte y decirte, no vas a cumplir tu propósito. A veces necesita una sola palabra para hacer un gran desastre. Hay una historia que me gusta que se llama una historia del caballo. Había un hombre que estaba en cierto lugar y llegó Satanás y le dijo, desata ese caballo que está ahí. Solo le puso el desata ese caballo. Y ese hombre fue y desató el caballo que estaba amarrado. El caballo llega, se impulsa, brinca la cerca y se va al pastizal de un vecino. El hombre, al ver que alguien está atacando su cosecha, agarra y mata al caballo de un escopetazo. El otro vecino dice, ¿por qué le hizo eso a mi caballo? Va y mata a la esposa de esa persona. Y luego terminan matándose ellos dos. Entonces llega un hombre y le dice a Satanás, por tu culpa todo eso pasó. Y Satanás le dice, yo solo le dije que soltara el caballo. ¿Qué te quiero dar a entender con esta historia, iglesia? Un pensamiento pequeño de Satanás puede hacer un gran desastre en nuestro futuro. El no ir con atención si la palabra es de Dios o del enemigo hace que nuestra vida se complique, iglesia. En verdad se lo puedo decir. Tú y yo somos responsables de lo que hoy estamos viviendo. Porque muchas veces decimos Romanos 8:28, ¿verdad? Porque para los que estamos en Cristo todas las cosas son para bien. Y a veces también lo ocupamos como un analgésico de decir, actué mal porque Dios quería que actuara mal. Y también es un error, iglesia. Y no esté tan serio conmigo, es la palabra de Dios. No me vea tan feo. Pequeñas acciones que tenemos tienen grandes consecuencias. Es por eso que tú y yo tenemos dos opciones al escuchar algo de parte del enemigo. Y uno es escucharlo y retenerlo. Otra es escucharlo y desecharlo. Porque el enemigo va a hablar de todos lados, iglesia. Estamos en un mundo ahorita globalizado que te habla de tantas cosas que en tu trabajo, camino a tu trabajo, camino a la iglesia, en la escuela de tus hijos, te va a llenar de información. Y busca un solo pensamiento de él que entre a tu mente, que se haga emoción y que tú lo puedas hacer una acción para él actuar y afectar nuestra vida cristiana. Ahora es muy fácil decir, escucha algo y deséchalo, pero es muy difícil hacerlo realmente. Ahora ya hablamos de que la mente puede ser cautiva, iglesia. Iniciamos con el pueblo de Israel siendo cautiva. Y la mente a veces de la iglesia también está cautiva. Cautiva en pecado, cautiva en errores pasados, cautiva en tantas cosas, iglesia. Cautiva en la culpa, en el temor, en el rechazo, en la opresión. Y todos en alguna manera, iglesia, a veces nos hemos dejado atar. Porque éramos niños vulnerables, tal vez.
porque decidiste confiar en alguien. El problema no es que hayas sido atado, el problema es qué vas a hacer para desatarte. ¿En qué vas a confiar para ser desatado? Ahora dile a tu hermano que está al lado, hay una esperanza. Ya basta de ahorita de las malas historias. Hay una esperanza, ¿por qué? Porque aunque cada atadura o cada cautiverio tiene un amo, cuando Dios te manda a buscar, no importa qué sea la atadura que tú tienes, Dios te manda a traer. ¿Por qué? Lucas 19:33 y versículo 34. Manda el Señor Jesús a sus discípulos y les dice: vayan y búsquenme un pollino. Y dice que mientras desataban el pollino, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatas al pollino? Y ellos le respondieron, ¿qué le respondieron? Léalo usted. Porque el Señor lo necesita. Es decir, iglesia, que no importa la atadura o el cautiverio que tengamos el día de hoy, cuando el Señor dice: ve y tráeme ese hombre aunque esté atado, no importa si es un cautiverio de opresión, de pecado, de menosprecio, no importa. Si el Señor te necesita, Él va a mandar por ti. Ahora, iglesia, Dios pone a las personas en tu vida para ayudarte. Y pero muy probablemente tú eres una persona que Dios quiere ocupar para desatar a otros. ¿Por qué, iglesia? Porque en la historia de Lázaro, ¿cuántos recuerdan a Lázaro, Marta y María? Esa historia. Me dice la palabra de Dios que en cierto momento Lázaro muere, Jesús lo resucita. Es decir, que Jesús da vida a muchas personas. Pero el que tengan vida no significa que no estén atadas, iglesia. Porque mientras Lázaro ya estaba vivo, seguía atado en una cueva. Iglesia, eso es la verdad en este tiempo. Hay vida en el pueblo de Cristo, hay gozo, está el Espíritu Santo, pero a veces hay ataduras que todavía siguen. ¿Y quién se encargó de desatar esa atadura? Ustedes que han leído. ¿Jesús fue a desatar a ese hombre llamado Lázaro? No. Mandó a sus discípulos y le dijo: vayan y desaten a ese hombre. Es decir, iglesia, que muchas veces Dios va a ocupar tu vida para que tú vayas a quitarle la atadura a otros. Dios es el que da la vida, Dios es el que da la libertad, pero muchas veces te va a ocupar a ti y a mí para ir a aquellos que se encuentran oprimidos. Ahora, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo en su vida? ¿Cuántos han creído que el Espíritu Santo está dentro de ustedes? Amén, ¿verdad? Pues tú y yo, que tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros, se nos encomendó una gran tarea. Isaías 61:1. Porque, iglesia, muchas veces ya hemos sido libres de las ataduras y decimos: ahí se acabó todo. Pero si tú ya fuiste libre de una atadura, Dios busca que ahora tú seas un portavoz para otras personas. Porque dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Es decir, iglesia, que tu labor y mi labor, ¿sabes cuál es? El ir a las personas a decirle: tú ya no eres cautivo, tú eres libre, tú ya no eres quebrantado, tú ya estás restaurado, tú ya no estás enlutado, hay vida en Cristo. Iglesia, Dios quiere que tú y yo seamos aquellos que ayudan a otros a ser libres. Ahora, ya hablamos que el enemigo puede obrar en nuestra mente, en nuestra alma. Mete pensamientos para causar emociones
para desarrollar actitudes. ¿Cuál es la solución para que nosotros podamos estar de cierta manera protegidos? Para que aunque llegue el enemigo a quererte poner un pensamiento, y si es que ya lo puso, ¿qué poder hacer? Si es que tú actúas de manera que dices, yo no sé por qué actúo así, desde pequeño he sido así, es la misma solución. Y lo primero que hay que hacer, iglesia, es renovar nuestros pensamientos con su palabra. Acompáñame por favor a Romanos 12, versículo 2. Nuestra primer defensa es renovar nuestros pensamientos. Dice Romanos 12, 2, y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, cuál es lo bueno, cuál es lo agradable y cuál es lo perfecto. Y quiero complementarlo con 2 Corintios 10, versículo 4 y 5. Te lo voy a leer. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero escucha esto, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Lo primero que tú y yo debemos hacer es renovar nuestros pensamientos, depurar nuestros pensamientos, ponerle un filtro a todo lo que escuchamos, a todo consejo que nos dan, a todo lo que oímos. Y esto de poner el pensamiento a la obediencia de Cristo, iglesia, es algo tan poderoso que yo he visto en mi vida. Y déjame contarte esto. Como te mencionaba, a todos nos hemos llegado pensamientos intrusivos a lo largo de nuestra vida. Y recuerdo muy bien que en cierta ocasión yo venía manejando hace algún tiempo y de la nada empezaron a llegar cientos pensamientos que yo sé que no eran de Dios y estaba generando una emoción en mí. Pero recordé este versículo y recordé que en algún momento alguien nos decía, cuando llegue un pensamiento que no sea de Dios, todo pensamiento es llevado a la cautividad de Cristo. Todo pensamiento es llevado a la obediencia de Cristo. Y en ese momento recordé eso y dije, ¿será que en este momento puedo decir eso? No como amuleto, iglesia, pero como una confesión de fe. Y empecé a decir, todo pensamiento es llevado a la cautividad de Cristo, a la obediencia de Cristo. Iglesia, en cuanto más lo decía, más ese pensamiento fue disminuyendo. Fui sintiendo yo cómo ese sentir que tenía fue desapareciendo. Y inmediatamente empecé a sentir la presencia de Dios. Y dije, ¿qué tan importante es que en el momento en el que llegue un pensamiento a nuestra vida, tengamos eso de decir, si no es de Dios, deséchalo pronto. Si no es algo que viene a edificar tu vida, deséchalo pronto. Porque si permito yo que eso entre en mí y crea una emoción, más adelante puede que tenga yo impulsos que no tenía, actitudes que no tenía, forma de pensar que yo no tenía. Porque todo lo que entra en nuestra alma va a florecer en nuestro cuerpo. Y hay que entender algo, iglesia. El problema nunca ha sido el cuerpo físico. El problema siempre es el cuerpo interior, el ser interior. El problema no es cómo tú actúas, el problema es por qué tú actúas de esa manera. El problema no es por qué tú sientes una emoción. El problema es qué se derivó que tú sientes esa emoción. Y entre tú y yo más filtremos cada pensamiento, vamos a ir sanando de nuestro interior a nuestro exterior. Iglesia, muchas veces queremos ver al hombre exterior perfecto, ¿verdad? Sano, mente sana, cuerpo sano. Pero todo inicia con algo tan pequeño como es filtrar nuestros pensamientos. Vamos rápido porque me gustaría tener un tiempo de oración. Dice, ¿qué más puedo hacer? Ok, hermano Miguel, en algún momento no supe filtrar ciertos pensamientos. Ya están dentro de mí. Lo que debemos de hacer es identificar y sanar nuestras emociones.
Acompáñame a Juan 14:26. Y es que esto es como una vacuna preventiva y curativa. Preventiva para filtrar tus pensamientos, pero curativa si es que ya hay algo dentro de ti que no logras quitar. Hay emociones en ti que no son del todo correctas. Tú sabes cuáles son, yo sé cuáles son. Mira, iglesia, nosotros podemos engañar a cualquier persona, pero al Espíritu Santo no podemos engañarlo. Cuando Jesús estaba en la tierra y él estaba predicando, ciertos versículos dicen que aunque ciertos hombres hablaban algo, dice que él sabía qué había dentro de sus pensamientos. Es decir, que de nada sirve, iglesia, decir algo y sentir otra cosa. Conviene más decir, Señor, así soy yo realmente. ¿Ahora qué hago? Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Iglesia, hay un dicho que el mundo lo dice, usted lo ha escuchado y dice que las personas podrán olvidar, pero ¿qué dice? Que no, ¿qué? Pero que no perdonan. Pues en el mundo espiritual o en el mundo de la iglesia no debe de ser así. Tú debes olvidar, pero perdonar principalmente. Y aquí dice que el Espíritu Santo, iglesia, muchas veces te va a recordar, porque dice, ve lo que dice, te va a enseñar cosas futuras, pero también te va a recordar cosas de atrás. Por eso, iglesia, si es que tú sientes algo, lo único que queda, ¿sabes qué es? Entrar en la presencia de Dios y decirle, Señor, si es necesario recordar el dolor de atrás, no importa. Si eso me va a hacer sanar, estoy dispuesto a hacerlo. Si eso, recordar lo que sufrí, me va a hacer sanar, está bien. Solo el enemigo recuerda para condenar, pero el Espíritu Santo recuerda para sanar, iglesia. El Espíritu Santo muchas veces te va a recordar una herida que te dio tan fuerte para que sanes verdaderamente. ¿Es incómodo? Claro que es incómodo. ¿Va a ser desafiante? Claro que va a ser desafiante. Pero es el camino que el Espíritu Santo necesita. Jesús dijo, les voy a dejar a este Consolador. Y sabes, iglesia, que muchas veces decimos, Espíritu Santo, yo voy a ir a servirte, voy a ir a adorarte, pero en mi vida de atrás no te metas, porque yo no estoy dispuesto a perdonar, porque yo no estoy dispuesto a sanar, porque yo no estoy dispuesto a soltar, porque yo no estoy dispuesto a alguien que me dañó tanto perdonarlo. Y lo triste de todo, ¿sabes qué es, iglesia? Podemos vivir una vida en la Biblia, una vida en el ministerio, una vida en la iglesia, pero toda una vida atados en el pasado. Podemos vivir una vida bendecida de cierta manera, sí, pero con ataduras que nunca fuimos libres. Y comenzaba con el versículo que Dios quiere hacernos verdaderamente libres. Iglesia, el propósito de Dios para nosotros es que tú tengas una vida en plenitud, que tú tengas una vida de gloria en gloria. Pero vamos con el tercer punto porque ya es un poco tarde. Permitir que el Espíritu Santo ministre tu alma. Y es que, iglesia, muchas veces queremos venir y hablar de parte de Dios para otros, pero no permitimos ser ministrados por el Espíritu Santo en la intimidad de nuestra alcoba. Queremos venir a desarrollar un servicio, pero no permitimos que en la presencia de Dios seamos sanados. Queremos ser de bendición a otros, pero no permitimos que el Espíritu Santo venga a sanarnos para poder ser realmente de bendición a otros. Y Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Iglesia, si tú estás sirviendo en lo que sea, y aunque no estés sirviendo, lo primordial en tu vida debe de ser dejarte ser ministrado por el Espíritu Santo, dejarte ser sanado por el Espíritu Santo, dejarte ser librado por el Espíritu Santo. Porque dice aquí que Él nos ayuda en nuestra debilidad.
Y es que, iglesia, yo no sé a veces qué tenemos en mente, pero creemos que si me hago fuerte frente al Espíritu Santo, Él me va a dar lo que quiero. Y muchas veces es en nuestra debilidad que Él se perfecciona, iglesia. Para Dios no hay que hacernos los fuertes. No hay que decir, yo soy fuerte, eso no me dolió, yo estoy bien, en victoria. Llegas con alguien, ¿cómo estás, hermano? Bien, todo bien. Le está yendo todo mal, pero le avergüenza decir que le está yendo mal. ¿Por qué? Porque hay un cierto ego a veces. Pero cuando tú y yo aprendemos a ver nuestra debilidad, iglesia, es decir, Espíritu Santo, en la debilidad tú me haces fuerte. Iglesia, quitemos ese corazón duro, quitemos ese corazón de piedra de decir, yo no necesito nada de nadie. Todos necesitamos ser ministrados por el Espíritu Santo. Y Dios ocupa ministros, Dios ocupa pastores, Dios puede ocupar a tu líder, a tu papá, a tu mamá. No menosprecies la ayuda que Dios te está dando. No la tomes por menos. Porque ya vimos que Dios envía a sus discípulos para librar a los que están atados. Y por último, pero no menos importante, cuida tu cuerpo, pero atiende primero tu ser interior. Tercera de Juan, versículo 2 del capítulo 1 dice: Hermano, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Quieres un cuerpo sano, iglesia? Hay que esforzarnos por una mente sana. ¿Queremos un cuerpo sano? Hay que esforzarnos por un alma sana. Hay que aprender a cuidar nuestro ser interior, iglesia. No escuchemos todo lo que nos dicen, filtremos. Muchas veces falta que lleguemos y digamos, efata nuestro oído, que sea abierto, que sea puesto un filtro para saber qué viene y qué no viene de Dios. Ahora, iglesia, te pido que te pongas de pie. Quiero terminar esto con un versículo. Pero vimos que el tema se llamó la cautividad de la mente. Cómo la mente, el alma es tan poderosa que puede hacer que tú vivas en tu propósito. Puede ser que tú estés viviendo una peor temporada. Veo como un simple pensamiento no controlado puede hacer un gran desorden en mi vida. Ahora entendemos que no es voluntad de Dios que a veces estemos como estamos, iglesia. No es voluntad de Dios que estemos a veces en pobreza, con desesperanza, tristes, desanimados, con tantos problemas. Veamos la realidad, iglesia. Duele, incomoda. Claro que va a doler y va a incomodar. Pero entre antes decidamos ver que Dios quiere sanar nuestro interior, se va a ir enderezando nuestra vida. Iglesia, esto es un proceso de tiempo. ¿Qué más fuera que con una oración de 2 minutos, 20 años de error se resuelvan en 2 minutos, verdad? Esto es un proceso. Esto no es una prédica para un rato. Es para que día con día diga, Señor, necesito sanar mi ser interior. Necesito sanar todas las heridas que están dentro de mí. Y si necesitas recordármelas, está bien. Sé que no es para condenarme. Sé que es para sanarme. Es para ser verdaderamente libres. Sabemos ahora que tus planes para con nosotros son mejores que los nuestros. Y quiero terminar con el Salmo 126, versículo 1 al versículo 3. Porque con el versículo que comencé fue cuando el pueblo de Israel fue cautivo. Pero ¿qué pasó cuando fue libre? Dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Es decir, que ese pueblo estuvo tantos años, 70 años sin soñar, iglesia. Quiero preguntarte algo. ¿Cuándo murieron tus sueños? ¿En qué momento murieron tus sueños? ¿En qué momento alguien se encargó de ponerte cautivo
y decirte: tú no vas a cumplir tu sueño. ¿En qué momento dejamos de soñar? Dice la Biblia: sean como niños. Y algo que a mí me gusta de los niños es que si tú le dices ¿qué quieres ser?, él no ve el que no puede. Él no ve lo que dicen los demás. Él dice: yo quiero ser astronauta. Muchos dicen: yo quiero ser esto y aquello. Tienen sueños. No es necesario que duerman para que sueñen. Ellos cierran los ojos y pueden ver algo que va más allá. ¿En qué momento dejaste de soñar, iglesia, como estos hombres que perdieron sus sueños? Dice: entonces nuestra boca se llenará de risa. ¿En qué momento dejó la risa de estar en ti, iglesia? ¿En qué momento venías a la iglesia y podías danzar y brincar, pero al salir de este lugar te sentías triste y solo? Y nuestra lengua de alabanza, ¿en qué momento dejaste de alabar a Dios realmente de corazón? No solo con los labios, con lo profundo de tu corazón y con gratitud. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros y estaremos alegres. ¿Sabes qué quiere Dios para nosotros, iglesia? Que la risa, la alabanza y los sueños regresen a tu vida. Que este 2026, iglesia, sanemos todas las heridas de años atrás. Ya basta de tener tantos años perdidos. Ya basta de actuar de la misma manera. Ya basta de ser cautivos de lo mismo tantos años. Y quiero que en esta noche cierres tus ojos y le digas: Espíritu Santo, recuérdame cuál fue el momento en que mi vida cambió. ¿Cuál fue el momento en el que me salí de tu propósito? ¿Cuál fue el momento en el que seguí mi voluntad y no tu voluntad? ¿Cuál fue el momento en el que un pensamiento se encargó de poner en mí sentimientos que yo no tenía? ¿Cuándo fue que empecé a sentir odio y rencor? ¿Cuándo fue que empecé a sentir depresión? ¿Cuándo fue que empecé a sentir que no valía la pena? ¿Cuándo fue que empecé a sentir incomodidad conmigo mismo? ¿Cuándo fue que me olvidé que yo valgo precio de sangre? ¿Cuándo fue que olvidé que yo en ti valgo oro? ¿Cuándo fue que olvidé que yo en ti valgo tu sangre preciosa? Ahí donde estás, iglesia, cierra tus ojos. Espíritu Santo, sabemos que tú quieres que seamos verdaderamente libres, Señor. Pero alguien no puede ser libre si no primero sabe de qué está atado. Espíritu Santo, sea cual sea la atadura que ha atado a la iglesia, específicamente a cada persona, te pedimos que hoy seamos libres, Padre. Que hoy tú mandes, Padre mío, así como mandaste por ese pollino: vayan, porque necesito a ese hombre. No importa de qué esté atado, necesito a ese hombre, necesito a esa mujer. Me es útil para mi obra. Señor, reconocemos nuestra condición. Queremos que toda cadena que nos ponía cautivos sea rota en esta noche, Padre. No venimos a hablar de nosotros mismos. Tú nos encargaste venir a dar las buenas nuevas de libertad y de salvación. Creemos que por tu sangre hemos sido libres. Creemos que por tu sacrificio, Padre, ya no hay más opresión en nuestra vida, Padre. No hay más cautividad en nuestra vida. Somos libres, somos sanos. Ya no somos más víctimas de lo que nos pasó. Somos evidencia de lo que tú estás haciendo en tu iglesia, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Sana nuestro interior, Señor. Sana desde lo más profundo de nuestro ser, Padre.
Gracias, Espíritu Santo. Quiero hacer un llamado al altar, pero antes quiero explicarle algo. El mensaje que acabamos de recibir es un mensaje contundente. Como yo doy por hecho que ya he enseñado mucho acerca del alma y cómo se compone el alma, no lo expliqué el día domingo. Hoy lo explicó Miguel de una forma más específica. El domingo toqué el punto de Gedeón y hoy especificó Miguel acerca de Gedeón. ¿Quién le sembró la mentalidad de que era pobre? ¿Quién le sembró la mentalidad que era el más pequeño y que no podía realizar una acción de liberación de su pueblo porque su familia era la más pequeña? Entonces, como decía Miguel, el trabajo de restauración no es de una oración de 2 minutos, es de un proceso, pero todo está en el primer paso. Y en el primer paso es: Señor, toca mi mente, renueva mis pensamientos. Usted sabe quién era Gedeón, ha leído de Gedeón, ¿verdad? ¿De qué tribu venía Gedeón? ¿Alguien sabe de qué tribu venía Gedeón? Bueno, Gedeón era descendiente de la tribu de Manasés. Ahora, ¿quién era Manasés? ¿Qué pasó, mis teólogos? Mis tíos golos. Manasés era un hijo de José. Y el nombre Manasés significa el que me hace olvidar. José le puso el nombre Manasés porque dijo: él ha hecho olvidar mi dolor. ¿Cuál era el dolor de José? Que sus hermanos lo habían vendido, que había llegado aún a la cárcel, que había sufrido. Pero cuando nace Manasés, que es el segundo hijo de José, el segundo, entonces cuando nosotros miramos la vida de Manasés, dice la Biblia que antes de morir su padre Jacob, vino José con sus 2 hijos. Uno era Efraín, el mayor, y Manasés. Y cuando Jacob va a bendecir a los hijos de José, que eran sus nietos, la bendición era para el primogénito, era para el mayor, es decir, para Efraín. Pero Jacob lo que hizo fue cruzar las manos y poner la mano derecha en Manasés y la mano izquierda en Efraín. Eso tiene un significado profundo.
Entonces José se enojó un poco, le dijo: no, padre mío, no es así. Al que le tienes que poner la mano es a Efraín, la mano derecha. Y dijo Jacob: no, deja así. Al que voy a bendecir es a Manasés. Y entonces suelta la bendición para Manasés. ¿Sabe lo que estaba haciendo Jacob al bendecir a Manasés? Lo estaba elevando de nieto a hijo. Por eso es contado entre las 12 tribus de Israel. Por eso es cuenta. Y Manasés es el que se ensancha, el que se hace grande, el que conquista. Entonces ahí usted va a entender por qué Gedeón tiene que venir un ángel a decirle: no, momento, alguien sembró una semilla en tu mente, pero yo vengo a liberarte de eso. Vengo a recordarte que tú eres un hombre que conquista, el que se ensancha, el que se hace grande. ¿Por qué? Porque desciendes de una tribu que su significado es el que olvida el dolor. Por eso lo que decía, ya no seas víctima del dolor. Tú puedes pasar sobre eso. Tú puedes dejar hoy de ser una persona que se duele y que dices: no puedo salir de esto. Pero Dios puso en ti capacidad para salir de cualquier adversidad, de olvidar el dolor, de olvidar el rechazo, de olvidar el abandono, de olvidar la decepción, de olvidar aquella infidelidad. Tú puedes salir de eso. Dios puso un espíritu en ti, no de cobardía, sino de poder y de dominio propio. ¿Quieres levantar tus manos? ¿Quieres pasar al frente un momentito? Déjame hacer una oración por ti. Aleluya. Oh, en el nombre de Jesús. Pasa. Hoy puede ser tu día. Hoy puede ser el día en que tú puedas romper con ese pasado. Hoy es la oportunidad de romper con ese pasado de dolor, de aflicción que te ha mantenido estancado en el pasado y no te deja ver tu futuro, y no te deja ver a lo que te has proyectado. Y sigues estancado en un momento de aflicción, en alguien que marcó tu alma por una herida, por una parte de decepción. Marcaron tu alma y eso no te deja avanzar. Pero hoy yo vengo a decirte, como el ángel le dijo a Gedeón: tú puedes, porque eres un valiente guerrero. Tú eres una valiente guerrero que vas a salir y vas a olvidar el dolor y la tristeza, el llanto. En el nombre de Jesús, Padre, vengo orando por esta generación. Hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, en el nombre de Jesucristo. Padre, trae una palabra del cielo. Trae una palabra del cielo para cada corazón. Tú puedes, tú puedes. Oh, en el nombre de Jesús. Una nueva mentalidad. Tú puedes. Oh, tú puedes. Hoy se desata el poder del cielo sobre tu vida. Hoy se desata ese poder. En el nombre de Jesús. El que me hace olvidar. Trataron de marcar tu alma, pero hoy yo te digo, tú sales adelante. Oh, tiene la bendición de Manasés. Tiene la bendición de Manasés. No te quedes en el pasado. No te quedes en el pasado. Hoy sales de ese pasado. Hoy el Señor sana tu corazón. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sana hoy. Sana hoy. En el nombre de Jesús. Sana hoy. Espíritu de Dios, trae libertad, libertad, libertad. Oh, hay poder. Una palabra
quito el oprobio y te doy libertad en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre. Hay poder en su nombre. Eso es. Ahí donde estás, levanta tus manos. Decláralo, soy libre. Hay una palabra de parte de Dios para tu vida. Soy libre. Soy libre. El Señor me ha hecho libre. En el nombre de Jesús, no más dolor. El que me hace olvidar. El que me hace olvidar. El pasado quedó enterrado. El pasado quedó enterrado. Hoy nace una nueva criatura. Un nuevo hombre, una nueva mujer. Solo con la marca, pero ya no con el dolor. Solo con la evidencia, pero no más con el dolor. Oh, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, sana la herida. Sana corazones. Trae alivio. En el nombre poderoso de Jesucristo. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amado hermano, hace un momento el hermano Miguel leía el versículo donde decía que el Espíritu Santo te enseña nuevas cosas y te recuerda cosas que ya te había dicho. Cuando estaba diciendo estas palabras, en mi corazón venía la palabra renovados, renovados. Y me recordaba un versículo que ya había leído. La verdad no recordaba exactamente qué versículo era. Pero fíjese lo que dice Efesios 4:22. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, amado hermano. Hoy en día el Señor te dice: llegó tu bendición, llegó tu milagro, te voy a levantar, te voy a prosperar, pero solo basta que lo creas. Dale una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Qué palabra tan poderosa hemos recibido hoy. Estamos seguros de que Dios ha hablado a tu vida y que no saldrás igual de esta transmisión. Antes de despedirnos, queremos agradecer por acompañarnos. Recuerda a ver esta transmisión. Diga y te tu rostro y una llena de paz, propósito y presencia de Dios. Nos vemos en nuestro próximo servicio. Dios te bendiga.